Buenos días, qué bendición para mí estar por aquí compartiéndoles el Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a estar meditando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo del 21 al 30. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Jesús les volvió a decir: yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos dijeron: ¿acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron: ¿quién eres tú? Jesús les respondió: en primer lugar, ¿por qué he de hablar con ustedes? Tengo mucho que decir y que juzgar de ustedes, pero el que me ha enviado dice la verdad, y lo que yo le digo al mundo es lo mismo que le he oído decir a él. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enviado, me ha enseñado. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el pasaje del día de hoy nosotros meditamos cómo Jesús le hablaba a muchas personas. Y muchas personas pues definitivamente se confundían con el mensaje de Jesús. Y Jesús pues trataba de hablarles de la manera más clara posible, ¿verdad? Pero pues muchas veces lo que Jesús decía no lo podían entender. Ellos no entendían cómo Jesús podía decir que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Eso inclusive ellos lo pensaban o lo decían como una blasfemia. ¿Cómo este va a decir que es el Hijo de Dios? Entonces muchos cuando decía eso pues se alejaban y no lo podían creer. Tampoco muchos entendían cuando les decía de que pues se iba a morir, ¿verdad? O hasta que lo vieran pues en lo alto iban a creer en él, es decir, cuando lo vieran clavado en aquella cruz. Muchos no lo entendían, ¿verdad? Porque pues como alguien iba a morir y resucitar, eso era algo que nunca se había visto, era algo que pues definitivamente no lo podían entender, y por eso pues las palabras de Jesús muchas veces no la entendían. Inclusive sus propios discípulos, ¿verdad? Muchas veces se ve que se acercan a Jesús a pedirles que les explique las parábolas porque no lo entendieron, y Jesús pues se las explica. Así podemos ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Que quizás en algún momento pues no llegamos a entender la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces podemos agarrar la Biblia en nuestras manos y no entender lo que Dios nos quiere decir. Aquí la palabra de Dios nos dice que pues Él nos hablaba de lo que había escuchado del Padre, y era lo que el Padre le había dicho, lo que nos transmitía a cada uno de nosotros. Y pues ahí está la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros podemos escuchar cómo Dios nos puede hablar directamente al corazón. Pero pues muchas veces nosotros tenemos el corazón cerrado y no dejamos que Dios nos hable. Muchas veces o incluso pues no le dedicamos el tiempo para leer la palabra del Señor. O si se lo dedicamos pues es a la carrera, es cuando puedo, pero pues no destinamos ese momento especial en el cual Dios nos pueda hablar, en el cual Dios pueda transmitirnos su mensaje y su palabra. Nosotros debiésemos de agarrar la palabra de Dios y día y noche meditar en ella, como nos dice su palabra. A Josué
que fue el que se quedó después de Moisés, Dios le da un consejo y le dice: mira, no te apartes ni de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, y así te irá bien en todo lo que emprendas. Eso pues es un consejo para Josué, pero para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios pues hay miles de promesas para cada uno de nosotros, pero está en nosotros pues escudriñar en la palabra de Dios y adueñarnos de esas promesas, dejar que esas promesas vengan a nuestra vida. Pero pues, ¿cómo lo vamos a hacer si ni siquiera leemos su palabra? Muchos podemos poner de excusa: es que yo leo la palabra de Dios y no la entiendo. Y pues tenemos razón, ¿verdad? No vamos a entender la palabra de Dios si antes pues no le pedimos a Dios a través de su Santo Espíritu que nos revele su palabra. Entonces, antes de nosotros poder agarrar la palabra de Dios, nosotros tenemos que pedir Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga, nos ilumine su palabra y nosotros meditar. Y entonces tenemos que leer la palabra de Dios, y dicen que pues es bueno leerla varias veces y pues permitir que Dios a través de su palabra nos revele qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros en ese momento específico de nuestra vida a través de su palabra. Pedirle al Señor escudriñar, eso es escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios durante el día nos vaya hablando, vayamos meditando, y pues que Dios pues nos vaya transmitiendo su mensaje y su palabra, ¿verdad? También está la meditación del Evangelio, ¿verdad? Como esto que nosotros pues les compartimos todos los días, ¿verdad? También compartimos la palabra de Dios, pues hay prédicas que podemos encontrar en YouTube, ¿verdad? Pero muchas veces pues nosotros pues somos perezosos y hay que reconocerlo. Pues no ponemos pereza para ver una serie en Netflix, no ponemos pereza para ver algún partido de fútbol, pero sí ponemos pereza para leer la palabra de Dios, sí tenemos pereza para meditar en su palabra. Y es por eso pues que Dios pues no nos habla. Y es por eso pues que muchas veces pues también nosotros le podemos decir al Señor: Señor, dame fe, porque mi fe es muy pequeña. Pero pues en la palabra de Dios dice que la fe viene como resultado del oír la palabra de Dios. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo queremos que nuestra fe se acreciente? ¿Cómo queremos que nuestra fe crezca? La única forma que tenemos de que nuestra fe crezca es a través de leer la palabra del Señor. En la palabra del Señor hay muchas historias en la cual nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra fe sea creciente, ver cómo personajes de la Biblia Dios los fortaleció, Dios los ayudó y pudieron hacer grandes hazañas en su vida. Pero definitivamente nosotros no podemos conocer esas historias si no agarramos su palabra. Mi recomendación pues es que si nunca hemos agarrado la palabra de Dios, que empecemos por los evangelios, que empecemos por el Nuevo Testamento, y ya después de eso, que ya tuvimos un encuentro personal con Dios a través del Nuevo Testamento, entonces ya podemos ir al Antiguo Testamento, donde hay muchas historias que nos pueden inspirar, muchas historias que nos pueden dar esa palabra que podemos necesitar en un momento determinado de nuestra vida. Todos pues tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos atravesamos por tormentas, pero es a través de la oración, es a través de la lectura de la palabra, es a través de los sacramentos que nosotros vamos a tener esas fuerzas que vamos a necesitar para poder resistir al enemigo. Aquí la palabra de Dios pues al final dice cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. La pregunta para ti y para mí es: ¿estamos nosotros creyendo en Dios? ¿Estamos nosotros creyendo en lo que Dios nos ha dicho? Pues pidámosle al Señor que nos dé un corazón sencillo, un corazón humilde, que su Santo Espíritu se derrame sobre nosotros, que su palabra penetre como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos hable, y que nosotros podamos tener oídos abiertos y una disposición de hacer lo que Dios nos dice. Que Dios te bendiga, mi hermano. Paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.